315 metros de eslora, 65 metros de altura y un peso total de 80.000 toneladas. Es el Meraviglia, la última joya de los astilleros franceses STX. Un crucero equipado con la tecnología más puntera. Cuando el barco sale del puerto, se despliegan unos estabilizadores, como las alas de un avión. Un proyecto que ha requerido de un sofisticado sistema de cálculos y simulaciones y un ejército de ingenieros. En la fase conceptual llegamos a coincidir unos 450. Un puzzle gigante de 300.000 planchas de acero que deben cortarse y soldarse a la perfección. Cualquier grieta supone un peligro. El agua se filtraría y provocaría graves problemas en la maquinaria del barco. Una obra colosal, empezando por esta grúa pórtico, la más potente de Europa, capaz de levantar bloques de 1.200 toneladas y colocarlos en su sitio con precisión milimétrica. Cualquier error sería irreversible. El Meraviglia conlleva la construcción de una verdadera ciudad autosuficiente de varios miles de habitantes. El barco produce su propia electricidad y agua y cuenta con un sistema de seguridad propio. Es una ciudad itinerante. 4 años de investigación y trabajo para cumplir con fecha de entrega inamovible. Los propietarios llevan 6 meses vendiendo reservas para cruceros en este barco, por lo que es imposible que pierdan 1 o 2 semanas de uso. El Meraviglia, maravilla en italiano, no solo es un gigante de los mares, sino también uno de los transatlánticos más ecológicos jamás construidos, a pesar de tener una potencia de propulsión inigualable entre los de su clase. Para que este proyecto descomunal llegara a buen puerto, han sido necesarias 6 millones de horas de trabajo. Miles de hombres y mujeres con una sola misión: construir el mayor transatlántico de la historia para un armador europeo. Tras 4 años de construcción, descubriremos qué se esconde detrás de esta maravilla de la ingeniería. Un coloso de los mares de 600 millones de euros, repleto de innovaciones. El barco del futuro. Construcciones extremas. El Meraviglia, el gigante de los mares. El astillero de Saint-Nazaire se encuentra en la costa oeste francesa a menos de 60 kilómetros de Nantes. Con una superficie de 150 hectáreas, es el mayor astillero naval de Europa y uno de los 6 más grandes del mundo. Aquí se construyen naves militares, petroleros y cruceros de última generación. Todos ellos construcciones colosales. El emplazamiento del astillero es perfecto para construir estos mastodontes. El océano Atlántico está a tiro de piedra, y el calado con marea alta permite que los barcos más grandes del mundo puedan ser botados desde el mismo dique de construcción. Para la construcción del Meraviglia, el astillero debe cumplir una serie de requisitos muy exigentes. La estabilidad del barco en el mar debe ser irreprochable. Lo último que quieren los pasajeros es marearse, y por ello, una de las prioridades de los ingenieros es limitar el vaivén del barco. Las vibraciones que llegan a los camarotes y a la cubierta deben reducirse al mínimo. Asimismo, el humo de las chimeneas no debe suponer un estorbo para los clientes. El propietario del barco exige que se haga lo posible por evitarlo. Y no es solo el confort de los pasajeros lo que se estudia al detalle. El consumo de energía del nuevo transatlántico se ha reducido un 20% respecto a los barcos de su categoría. Esto se traduce en un ahorro de combustible de cientos de miles de euros al año y una menor contaminación atmosférica. El contrato estipula que el Meraviglia debe estar terminado en menos de 4 años. Si el barco no está listo para la fecha de entrega, deberá pagarse una penalización de 100.000 euros por cada día de retraso, una cantidad desmesurada. Para superar este reto tan colosal, el astillero ha desarrollado unas técnicas revolucionarias y una organización impecable.
La construcción se divide en varias secciones. La primera fase comienza con la llegada de las planchas de metal necesarias para la construcción del casco. Se almacenan en un hangar junto al dique. El acero laminado se corta en este edificio de 300 metros de largo. Aquí es donde el crucero cobra vida. Las 300.000 piezas que formarán el puzzle se cortan a medida día y noche. Decenas de miles de planchas con diferentes grosores nos llegan en tren. Primero las tratamos contra la corrosión y luego las cortamos pieza a pieza. Unos robots se encargan de efectuar el corte con una precisión de 1/10 de milímetro en planchas de alta resistencia. Este acero laminado responde a una creciente demanda por parte de los propietarios de los barcos. Los cruceros, a diferencia de los navíos militares, son barcos abiertos. Además, deben transmitir una sensación de ligereza. Por eso, las planchas son tan finas. Otra ventaja es que, cuanto más ligero es el barco, menos combustible necesita para avanzar. El proceso de cortar el metal dura entre 3 y 4 meses. Todas las piezas del barco deben estar cortadas en ese plazo. Cortar las piezas supone el primer gran reto para el astillero. Algunas planchas tienen hasta 20 metros de largo. Para los ingenieros, el desafío consiste en sacar el mayor número de elementos posible de cada plancha. Para minimizar la pérdida, el corte de cada pieza se calcula por ordenador, lo cual requiere a veces cálculos muy complejos para cortar piezas inusuales. Como esta. El bulbo de proa es un monstruo de acero con un doble propósito: aumentar la velocidad del barco al lograr una mayor penetración en el agua y ahorrar cientos de miles de euros en combustible al año. Loic Moran participó en su desarrollo. El bulbo genera una cresta de olas, que interactúa con la cresta generada por la proa, reduciendo la resistencia en el agua. Aquí vemos cómo la proa genera una primera cresta de olas. Cuando aumenta la velocidad, la ola se hace más grande y la masa de agua ralentiza la marcha del barco. No obstante, al añadir el bulbo, aparece una segunda ola bajo la proa. La ola creada por el bulbo y la ola creada por la proa se contrarrestan. Al reducir la enorme ola generada en la proa del barco, se requiere menos energía para hacerlo avanzar. La morfología del bulbo se adapta a la proa de cada barco. Los ingenieros hidrodinámicos se ocupan de estudiar el perfil más efectivo. La hidrodinámica es responsable del 50% del consumo de combustible de un barco. Por eso es de suma importancia que el rendimiento hidrodinámico sea excelente. Un bulbo con el mejor perfil posible reduce la resistencia al agua en un 20%. Es una mejora especialmente diseñada para los barcos grandes. La otra parte del barco que experimenta la resistencia al agua es el casco. Junto con el bulbo, la forma del casco del Meraviglia ha sido objeto de una investigación exhaustiva. Y al igual que este, se ha beneficiado de un nuevo sistema de diseño. La forma en que logramos la optimización del casco del Meraviglia fue prácticamente revolucionaria. Por primera vez en el mundo, un software permitirá que la configuración del casco del Meraviglia se someta a las condiciones del mar. Este software se basa en unos nuevos algoritmos de alto rendimiento llamados cálculos CFD, una nueva tecnología para el estudio de la mecánica de fluidos que ha dado resultados espectaculares y ha permitido que el casco del Meraviglia se haya diseñado con el perfil idóneo.
CFD son las siglas de Dinámica Computacional de Fluidos y consiste en simular mediante algoritmos y métodos numéricos la mecánica de líquidos y gases bajo unas ciertas condiciones de turbulencia. Gracias a este sistema, podemos determinar de forma numérica el flujo en cualquier punto del casco de la nave. Estos cálculos de las turbulencias que se generan bajo el casco de un crucero transoceánico forman parte del revolucionario diseño del Meraviglia. Los resultados obtenidos informan a los ingenieros de la velocidad del barco con diferentes formas de casco. Los diseñadores tuvieron que modelar a más de 150 cascos diferentes según los experimentos de los investigadores hasta conseguir la forma ideal. Como resultado de todos esos cálculos, seleccionamos una forma determinada de casco y hacemos una maqueta a escala 1:20, por lo que trabajamos con modelos de un tamaño considerable, de 13 o 14 metros de largo, y los probamos en una cubeta para determinar el rendimiento hidrodinámico del barco. En esas maquetas gigantes se instalan sensores para medir la resistencia del agua a una velocidad determinada. Un procedimiento que se viene utilizando desde hace décadas y que seguramente ha llegado al fin de sus días. Y es que los resultados obtenidos por ordenador son asombrosos. Por primera vez, las medidas obtenidas por los cálculos computacionales son tan precisas como las de los sensores de la maqueta. En el caso del Meraviglia, no solo el casco se beneficia de esta innovación, también las hélices. Las vainas, o pods, son la segunda gran revolución del Meraviglia. Se encargan de impulsar la enorme masa del crucero. Estos monstruos de acero de 20 metros de altura están dotados de hélices gigantescas. Generan una fuerza de propulsión inconcebible para un crucero. Proporcionan velocidad y aumentan el confort de los pasajeros. Son el futuro de los cruceros transatlánticos y el Meraviglia está a la cabeza de esta gran revolución. Cada hélice pesa entre 300 y 500 toneladas. Miquel Legal es el encargado de las pruebas del Meraviglia en el mar. Los nuevos propulsores móviles le ofrecen una suavidad y una precisión de control nunca antes vistas. Hasta hace poco, los barcos antiguos disponían de motores diésel y un eje rígido unido a la hélice. Después, los motores diésel fueron reemplazados por motores eléctricos, mucho más manejables en cuanto a mantenimiento y funcionalidad. Ahora, el motor eléctrico forma una sola vaina junto con la hélice y el timón, y las hélices no se orientan hacia atrás, como un barco de velocidad, sino hacia adelante, de forma que aspiran el agua y canalizan el flujo a la perfección. Cada uno de los dos motores eléctricos produce 20 millones de vatios, el equivalente a 7.000 lavadoras, la máxima potencia eléctrica jamás producida para una hélice de este tamaño. En la parte trasera inferior de la vaina, un timón controla la dirección. Impulsadas por el motor, las hélices hacen avanzar al crucero a una velocidad máxima de 25 nudos. Todo un récord para un navío de 80.000 toneladas, el equivalente a 6.000 autobuses. Pero esa no es su única particularidad. También le proporcionan al barco una maniobrabilidad extraordinaria. Cada hélice puede girar 360 grados. De esta manera, podemos hacer maniobras disimétricas entre las dos, de forma que una puede estar a 90 grados moviendo el barco adelante, mientras la otra lo empuja hacia atrás o hacia adelante para girarlo 180 grados. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades a la hora de maniobrar la nave. Se podrá meter barcos más grandes en espacios más reducidos. Como resultado, el Meraviglia podrá atracar en puertos en los que le hubiera sido imposible entrar con el viejo sistema de hélices. Una gran ventaja para los pasajeros. Otra innovación es el control automático de la potencia del motor, que ha sido mejorado por los ingenieros para minimizar el riesgo de catástrofe como la que veremos a continuación. Un crucero de más de 300 metros de eslora con 4.000 pasajeros abandona un puerto de la costa de Messina, en Italia. Al parecer, el capitán no ha calculado bien la potencia de sus hélices. Y el puerto se ve sacudido por enormes olas que acaban destrozando algunos barcos.
Los daños se estiman en cientos de miles de euros. Además de su potencia, esta nueva generación de motores y hélices consiguen mejorar la fluidez de la navegación. Apenas se perciben vibraciones en el barco. Las vainas son una auténtica revolución. Tan solo proporcionan beneficios. Ya no existe esa gran estela en la parte posterior provocada por el sistema de ejes rígidos y hélices, que de hecho era la causa principal de turbulencias, que se canalizaban a través de las hélices e incrementaban la presión en el casco. Por ende, es posible navegar a toda máquina sin molestar a los pasajeros. Pero los motores de las vainas no son los únicos que proporcionan energía al Meraviglia. En el barco hay 4 motores diésel que actúan como una central eléctrica. Es como una pequeña ciudad que genera su propia electricidad, tiene sistemas de seguridad, produce agua potable, lo cual es imprescindible y ofrece aire acondicionado para comodidad de los pasajeros. Es como una ciudad errante. El Meraviglia, con sus 2.500 camarotes, casinos, teatros y demás instalaciones de entretenimiento, consume mucha energía. Si a eso le sumamos el consumo de las 7.000 personas que lleva a bordo, debe responder a todo tipo de necesidades. Partimos de los 11.000 voltios de la parte inferior, con los que iremos alimentando todos los distintos niveles del barco y reduciendo la corriente eléctrica a 400 o 440 voltios según sea necesario. Por último, los pasajeros dispondrán de 230 voltios en sus camarotes para que puedan enchufar el secador o la máquina de afeitar. Las vainas, así como los motores diésel, han sido fabricados por subcontratas y transportados hasta el dique de construcción donde se realiza el montaje. De igual manera, los pisos de la cubierta ya ensamblados son transportados hasta este dique de 900 metros. Como si de un gigantesco juego de construcción se tratara, se apilan los bloques unos sobre otros, algo que sería inconcebible sin esta máquina que permite moverlos. Esta gigantesca grúa pórtico o grúa puente es la máquina elevadora más grande de Europa. Un coloso de más de 5.000 toneladas de peso, el equivalente a 10 aviones Airbus A380. Una estructura de acero ultrarresistente de 100 metros de altura. A máxima capacidad, puede levantar cerca de 1.200 toneladas. Sin ella, el Meraviglia no existiría. Para hacer una comparación, si hubiéramos tenido que ensamblar el crucero con la grúa vieja, hubiéramos necesitado unos 100 bloques aproximadamente, algunos de ellos cortados por la mitad. Además, la productividad habría sido menor y el tiempo de construcción más largo. La grúa pórtico nos ha ahorrado semanas, puede que incluso meses. Es una herramienta sensacional. Evidentemente, el primer bloque que se coloca es uno del fondo y de la zona central. Luego se añade otro bloque por delante, otro por detrás, otro por arriba, y así poco a poco vamos levantando una pirámide de unos 50 bloques. Este enorme puente móvil funciona con 2 carros. Cada uno de ellos contiene un sistema de elevación a ambos extremos. En cada torno hay un solo cable de 1.400 metros de longitud que se suelta o se recoge para hacer descender o elevar la carga según sea necesario. Cada cable pasa por un sistema de poleas que permite ajustar su longitud al milímetro. En el extremo de cada cable hay 5 puntos de anclaje. Una vez que los 4 cables están conectados a la gigantesca estructura, esta se eleva a unos centímetros. Entonces la estructura se equilibra.
Una vez en perfecto equilibrio, el bloque se eleva, se desplaza sobre el dique y se coloca en el barco. Es una maniobra de gran precisión. Desde el suelo, los vigilantes dirigen la operación. Dan indicaciones precisas al operador de la grúa pórtico para que los enormes bloques se encajen a la perfección. Siempre puede surgir algún imprevisto. Y es que cada vez tenemos que instalar más tuberías, más conductos de ventilación y tubos de todo tipo. Eso hace que a veces nos topemos con alguna sorpresa a la hora de bajar para ensamblar el bloque y nos obliga a desmontarlo por completo o recortar algún elemento. Encaramado a 100 metros por encima de la acción, Jackie Perry es el operario de la grúa pórtico. Lleva 16 años trabajando en este dique. Los operarios en el suelo son mis ojos. Solo ellos pueden decirme a qué altura estoy y qué hay alrededor. Ellos guían cada una de mis acciones. Desde mi posición puedo ver mejor algunas cosas. Puedo preguntarles si debo mandar los cabestrantes a uno u otro lado y ellos me responderán, sí, adelante, pero yo siempre les pido autorización antes de actuar. Es un trabajo de precisión. Gracias a su manejo relativamente sencillo, la grúa pórtico es capaz de ensamblar un bloque de más de 1000 toneladas sobre otro en 3 horas. 9 meses bastan para que el Meraviglia cobre su forma definitiva. Pero a pesar de su presteza, supone una maniobra de riesgo. Levantar estas moles de acero es un peligro para los que están debajo. Jackie Perry no tiene margen de error cuando debe desplazar un gigantesco bloque de acero con un simple joystick. Todo se hace muy rápido, así que el más mínimo error de cálculo, si hay un compañero debajo, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Los bloques que ensambla la grúa pórtico se montaron a pocos metros de allí, en un hangar de más de 900 metros de largo. Este edificio está dedicado exclusivamente a la soldadura de las 300.000 piezas de metal. En esta fase no hay máquina que pueda reemplazar las manos del hombre. Marianique lleva 5 años trabajando como soldadora en el astillero. Para el Meraviglia todo debe estar perfecto. Es casi un arte, porque hay diferentes formas de soldar. Pero hay que hacerlo perfectamente, sin cometer errores. Si es necesario, se deshace y se vuelve a soldar hasta que quede perfecto. Soldamos, lijamos y volvemos a soldar hasta que no quede ninguna imperfección o poro. Una soldadura no puede tener bultos ni ondulaciones, debe ser lisa y eso salta a la vista. Sin embargo, hay soldaduras que, aunque parezcan perfectas, pueden ocultar graves imperfecciones, ya que el metal se dilata y se contrae. Estos defectos de soldadura, difíciles de detectar, cobran relevancia cuando el crucero ya está ensamblado. A veces se agrieta justo donde la temperatura ha sido más elevada, y eso solo puedes verlo a posteriori. Cuando son 2 planchas que van una encima de la otra, añadimos un fino cordón de metal que actúa como pegamento. Aunque es cierto que si se rompe, podría ceder. Son toneladas y toneladas de metal, y si hay una grieta que se va abriendo poco a poco hasta que encuentra un final, puede llegar a medir kilómetros de largo. Así que podría ser grave. Por eso el control de calidad es extremadamente estricto. Las planchas ensambladas se convierten en algo mucho más complejo en cuanto se le añaden los primeros accesorios. Añadiremos los conductos de ventilación, los tubos y los cables. 1.500 kilómetros de cable irán instalados en los techos de estos paneles. El objetivo es ensamblar los bloques tan equipados como sea posible con la máxima funcionalidad.
Un ahorro de tiempo comparado con lo que se tardaría ensamblando primero las cubiertas y luego el equipamiento. Pero esta estrategia solo es posible gracias a la grúa pórtico que corona el dique. Invertir 30 millones de euros en este gigante de acero fue una decisión acertada para el astillero de Saint-Nazaire. Combinado con el enorme dique que permite ensamblar 2 barcos a la vez, ha convertido a Saint-Nazaire en el astillero más eficiente de Europa y uno de los más rápidos del mundo. Es capaz de construir cada gigante de los mares en tan solo 40 meses. No obstante, también han sido los programas de investigación y las innovaciones tecnológicas desarrolladas por los ingenieros del astillero las que han seducido a los propietarios del Meraviglia. Como por ejemplo, estas enormes aberturas al nivel del bulbo. Son las hélices de proa del Meraviglia. Son propulsores que empujan lateralmente y nos ofrecen el equilibrio y la capacidad de maniobrar adelante y atrás. Está compuesto por 4 orificios cilíndricos en línea. Instaladas en la proa del barco, estas hélices, junto con las vainas de propulsión traseras, aumentan la maniobrabilidad del crucero. Los propulsores de proa están en la parte delantera del barco y aumentan la fuerza de torsión para hacerlo girar. Una obertura en el casco implica una pérdida de resistencia, y una obertura que no se haya optimizado puede suponer una pérdida de resistencia de un 10%, lo cual es demasiado. Por eso debemos asegurarnos de que haya una buena interacción, una conexión óptima entre el casco y las hélices laterales para minimizar la pérdida de resistencia. En un crucero como el Meraviglia, la gestión del agua es esencial. Por una parte, no puede almacenarse demasiada para que no lastre la marcha del barco, y por la otra, hay que controlar su consumo. Es un reto considerable para una ciudad flotante. 7.000 pasajeros y la tripulación vivirán aquí durante semanas. Entre las piscinas, las duchas de los pasajeros y el mantenimiento, cada día se requiere una media de 200 litros de agua por persona, lo que se traduce en una producción diaria de 1,4 millones de litros de agua, el equivalente a 5.600 bañeras de agua potable al día. Es imposible almacenar el agua necesaria para cada semana de crucero. Además, para que consuma el mínimo combustible posible, el barco debe vigilar su peso. Contamos con unos grandes sistemas de producción de agua llamados destiladoras que potabilizan el agua del mar. El agua se recoge y se almacena cerca de los motores. El calor es tal que los miles de metros cúbicos de agua bombeados desde el mar comienzan a hervir. Se forma vapor. El agua salada se convierte en agua dulce y es almacenada en otros tanques. Gracias al sistema desarrollado para el Meraviglia, por cada 100 litros de agua salada se obtienen 30 de agua dulce. El vapor que se forma se acaba condensando y ese agua destilada pasa después por unos mineralizadores, como los de cualquier estación terrestre convencional de suministro. De esta manera, obtenemos agua potable. Este procedimiento será utilizado cada vez más por los armadores, ya que transformar el agua salada en potable, aprovechando el calor de los motores, es a la vez económico y ecológico. Al igual que un automóvil, el calor se genera cuando el motor produce energía eléctrica. Por eso ese calor, en vez de dispersarse en la atmósfera como en los coches, o a través de un circuito y un radiador, aquí se reutiliza. Pero este método no basta para satisfacer todas las necesidades del crucero. Hay que salir regularmente a alta mar. Si quieres agua potable de calidad, necesitas agua marina de calidad. En puerto, obtener agua limpia resulta imposible. Pero los ingenieros del astillero de Saint-Nazaire han dado con la solución. Cuando el Meraviglia debe estar amarrado durante varios días, otro sistema toma el relevo. Una membrana de alto rendimiento, una especie de filtro gigante tan sensible que puede separar la sal del agua.
Otra manera de obtener agua potable es a través de unos filtros. Esta membrana separa química y mecánicamente la sal y otros elementos del agua no aptos para el consumo. Esa agua luego se reinyecta en el sistema de agua potable del barco. Este procedimiento, llamado ósmosis, con su increíble membrana filtradora de agua, es una solución efectiva para cantidades pequeñas. Sin embargo, las calderas son las únicas capaces de producir 1.400.000 metros cúbicos de agua cada día, los que el barco necesita durante sus viajes. No podemos almacenar las 10 o 20.000 toneladas de agua que se consumen en un crucero. De todos modos, el barco tiene que volver al mar, donde tiene agua suficiente como para bombear la necesaria y producir gran cantidad de agua potable. La calidad del agua del océano es una exigencia medioambiental de primer orden. El Meraviglia debe cumplir la estricta directiva internacional antes de evacuar sus aguas al mar. Son tratadas con el fin de no añadir más contaminación durante sus travesías. Por el momento no se prevé que el Meraviglia viaje a Alaska, pero la planta de tratamiento que llevamos a bordo deja las aguas tan limpias que podrían verterse perfectamente en Alaska. Las aguas de Alaska están bajo vigilancia extrema contra la contaminación generada por los grandes barcos. Los vertidos tóxicos permitidos en esta región son los más bajos del mundo. Pero cuando el Meraviglia viaja de un océano al otro, o de Alaska al Mediterráneo, puede aparecer otro problema: el transporte de especies invasoras en el barco. Mathieu Laurent es el encargado de los temas medioambientales en el astillero de Saint-Nazaire. En el crucero hay depósitos y tanques que, como los tanques de lastre, se llenan y vacían alternativamente según las necesidades del barco. La cantidad de fuel y su distribución por el barco varía durante el viaje. Los ingenieros han encontrado una forma de contrarrestarlo y mantener el barco equilibrado: los tanques de lastre. Para que el barco se mantenga estable y a una velocidad constante, llenamos algunos de los tanques con agua de mar. Esa agua podría contener especies peligrosas para el equilibrio natural de regiones amenazadas como el Mediterráneo, por no mencionar las bacterias escondidas en el agua de otros mares. En este barco hay un sistema que nos permite tratar el agua de los tanques de lastre. Este consiste en filtrar el agua de mar con que se llenan para cribar los organismos de mayor tamaño. Después el agua pasa por una cámara de rayos ultravioletas, donde se destruyen microorganismos, bacterias y cualquier otro foco de contaminación. De hecho, la luz ultravioleta se emplea 2 veces de esta forma para destruir las bacterias en los cruceros transatlánticos, una medida de sanidad impuesta por las autoridades, así como el tratamiento de los gases liberados a la atmósfera. Para evitar la emisión al aire de los gases nocivos de los motores diésel, los filtramos a través de unas instalaciones y los pasamos por una especie de tren de lavado, donde después de ser lavados con agua marina, son devueltos con menos azufre y componentes químicos. El combustible utilizado en el Meraviglia y en el resto de los grandes cruceros es fuel pesado de baja calidad, que es muy contaminante. Es por eso que los operadores de crucero han pedido a los laboratorios que desarrollen un sistema capaz de reducir al mínimo la contaminación de la atmósfera. En particular, la gran cantidad de azufre presente en el humo que sale de las chimeneas. El Meraviglia se aprovecha de la investigación con las rociadoras, una especie de ducha gigante diseñada para minimizar los contaminantes emitidos a la atmósfera. Gracias a ellas, se elimina el 97% del dióxido de azufre liberado al aire por los motores diésel de los cruceros. Las rociadoras se encargan de atrapar los humos tóxicos mezclándolos con agua marina antes de que escapen por la chimenea. El azufre se mezcla con una solución especial. Una vez neutralizado, el fango resultante se almacena en el barco para después ser descargado y tratado.
Es una tecnología nueva, aunque ya se ha probado y ensayado en barcos más pequeños durante un tiempo. Ahora se está extendiendo para dar una imagen más limpia y ecológica de los barcos, y así responder a los retos del futuro. Los residuos contaminantes son un problema grave, no solo para el medio ambiente, sino también para los pasajeros. En las especificaciones del diseño del Meraviglia, el armador solicitó que se habilitara el mayor número posible de espacios abiertos para los pasajeros. El objetivo era ganar el máximo espacio en las cubiertas. Pasear por el puente y tomar el sol junto a la piscina son las actividades más populares. El problema es que el humo que expulsan los diésel no solo tiene un olor fuerte, sino que puede resultar nocivo para la salud. Así que tenemos que asegurarnos de que esos humos no caigan sobre el perímetro exterior del barco. Un ordenador simula la trayectoria de los gases a la salida del crucero. Gracias a los resultados obtenidos, las chimeneas del Meraviglia se han inclinado para evitar que los gases caigan sobre cubierta. También se han practicado unos orificios permitiendo que el aire frío entre y enfríe los gases. Resulta difícil controlar la trayectoria de los gases calientes, así que bajando su temperatura con aire frío, se ha conseguido que los humos, que a menudo huelen mal, se alejen de la cubierta del barco. El aire se mide constantemente en las zonas más frecuentadas por los pasajeros. El confort y la seguridad de los pasajeros es lo primero. Pero los gases de los motores no son lo único que hay que tener en consideración en la cubierta. En estas megaestructuras es muy importante que la velocidad del viento se mantenga en unos límites aceptables, de manera que si un pasajero está en la cubierta superior tomándose una copa, no lo sorprenda un vendaval. Para simular la incidencia del viento, se calcula por ordenador la penetración del casco en el aire, al igual que los caminos que seguirá el aire por el barco. La forma del barco, combinada con sistemas de protección como unos grandes paneles, se optimiza para que el viento tome diferentes caminos lejos de los pasajeros. Hay que tener en cuenta que si tenemos un viento de frente de 20 nudos y el barco navega a la misma velocidad, tendremos una velocidad relativa de 40 nudos, lo cual es demasiado. Por ello debemos asegurarnos de que todas las cubiertas externas estén optimizadas y que las pantallas estén situadas correctamente a fin de conseguir un confort óptimo en todas ellas. Por eso, hacemos estudios aerodinámicos de todas las cubiertas exteriores, con el objetivo de reducir al máximo el viento relativo, lo que puede ser muy importante. El reto del Meraviglia es ofrecer a sus huéspedes el placer de navegar en mar abierto y a muchas millas de tierra sin problema alguno. Además, la experiencia de sus pasajeros debe ser insuperable. Con ese objetivo en mente y para combatir la horrible sensación de mareo, otra innovación ha revolucionado la experiencia en este crucero. Un procedimiento invisible para los pasajeros, pero que impresiona cuando se ve desde debajo del agua. El barco dispone de unos enormes estabilizadores, parecidos a las alas de un avión, que miden nada más y nada menos que 17 metros cuadrados cada uno. Los estabilizadores están situados hacia la mitad del barco y se despliegan cuando el crucero ya ha salido del puerto. Tienen la forma de las alas de un avión y van cambiando de dirección durante el trayecto, generando una fuerza opuesta al movimiento de desplazamiento que consigue estabilizar completamente el barco. Cuando el barco está parado en puerto, los estabilizadores vuelven a plegarse. De no hacerlo, sería un problema. Cuando la velocidad del barco baja de los 6 nudos, los estabilizadores se retraen. Limitando las vibraciones en determinadas partes del barco y los movimientos de vaivén, los nuevos gigantes del mar, como el Meraviglia, se esfuerzan al máximo para eliminar cualquier molestia, empezando por la sensación de mareo.
Al fin, las 80.000 toneladas del crucero dejarán el dique seco. Se ha necesitado un total de 6 millones de horas de trabajo para construir el Meraviglia. Hoy comienzan las pruebas y la puesta a punto de los motores. Pero antes, deberán llenar de agua el dique seco donde han ensamblado al coloso para trasladarlo a otra parte del astillero, a unos pocos cientos de metros de allí. Es un momento crucial para el barco. La primera etapa de un barco comienza cuando flota. Una vez en el agua, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de su impermeabilidad. Comprobaremos que la unión de todos los compartimentos esté intacta y después empezaremos a instalar los primeros sistemas de seguridad, las bombas de achique, por si hubiera alguna filtración. Así, poco a poco vamos asegurando la seguridad del barco cuando ya flota. Esa es la primera etapa. Ahí es cuando la estructura metálica se convierte en un barco, cuando Arquímedes empieza a hacer su trabajo. Allá va. El barco flota por primera vez y comienza a alejarse del dique de ensamblaje, algo que solo puede ocurrir cuando el coeficiente de marea es el máximo y las condiciones climatológicas son favorables. En este momento, el barco todavía es un mastodonte sin vida, sin motores, y tiene que ser remolcado. El número de remolcadores depende del tamaño del barco, pero va desde los 4 hasta los 10 remolcadores. El crucero no irá muy lejos, pero abandonará definitivamente el dique de ensamblaje y lo cambiará por otro sin grúa pórtico. Trasladamos el barco a la dársena de acondicionamiento, donde estará a flote unos meses, entre 8 y 12, y acabaremos de acondicionar el interior. El Meraviglia se instala en su nuevo hogar. Aunque desde el exterior parece acabado, los trabajadores del astillero de Saint-Nazaire siguen trabajando día y noche en su interior. La obra todavía está lejos de terminarse. Los 2.500 camarotes, cines y salas de fiestas aún no están listos para recibir los primeros pasajeros. Miles de obreros y artesanos se esfuerzan a diario para cumplir con la fecha de entrega. En estos momentos se están realizando los trabajos de logística y diseño, y en todo momento hay entre 2.000 y 2.500 personas trabajando. Los diferentes gremios se suceden a medida que el proyecto avanza. Mientras los trabajadores van cumpliendo su cometido, el equipo técnico comienza a trabajar en una fase clave de la construcción. Todo funciona con electricidad y no tenemos ninguna central eléctrica cerca ni paneles solares, por lo que necesitamos generadores diésel potentes para mover los alternadores. Lo más importante ahora es poner en marcha el corazón del barco, que como el de un ser humano producirá la energía de todo el barco. Es un momento clave. Tenemos que arrancar el primer motor, el segundo, el tercero y el cuarto para generar electricidad a bordo. No podemos avanzar sin ellos. Es uno de los hitos más importantes en la construcción de un barco. Se encienden los ordenadores. Ahora podemos comprobar si el Meraviglia reacciona correctamente, por ejemplo, en la detección de incendios. El principal riesgo a bordo es el fuego. Podría declararse un incendio en cualquier momento de la fase de construcción. Pero si se produjera estando en alta mar, las consecuencias serían catastróficas. El fuego es el mayor enemigo del barco, ya sea durante la construcción o cuando está operando. Por eso los barcos deben compartimentarse en diferentes zonas. Cada sistema es autónomo e independiente, de modo que si perdiéramos uno, seguiríamos teniendo electricidad y servicios activos en el resto de secciones.
Además, la mayoría de los sistemas están duplicados, lo que garantiza el funcionamiento del servicio incluso en caso de accidente grave. Tenemos aislamiento por todas partes, en los techos, en los tabiques, también contra el fuego y para el ruido. Casi todos los puentes y tabiques están aislados. La contaminación acústica es uno de los mayores desafíos en la construcción de la nueva generación de cruceros transoceánicos. Además de las hélices, diseñadas especialmente para el Meraviglia y que reducen el ruido considerablemente en comparación con otros barcos de su tipo, el trabajo de aislamiento es exhaustivo. El ruido y las vibraciones son determinantes para el confort de los pasajeros. Si están oyendo constantemente el ruido del motor o sintiendo las vibraciones de las hélices, no conseguirán relajarse. Así que debemos trabajar a fondo para eliminarlo. Para ello, instalamos un sistema de suelo flotante, aislamos las fuentes de ruido y ponemos aislamiento acústico casi en todas partes. De esta manera, los pasajeros no oirán nada del camarote contiguo ni del sistema de ventilación. Cuando estén en el restaurante, no deberán escuchar el ruido de los motores ni de la cocina. Un crucero de lujo debe garantizar el silencio y el confort de sus pasajeros. Pero las pruebas en la dársena de acondicionamiento no son suficientes. Es necesario hacer una travesía por el mar para evaluar al barco correctamente. El Meraviglia debe abandonar el astillero para enfrentarse a la realidad. Por fin pondremos el barco en su configuración de crucero. Para ello navegaremos a toda máquina en condiciones normales y después entraremos en todos los camarotes para hacer mediciones. Mediremos el ruido de los camarotes, pero no el de una conversación, sino el ruido de fondo que debe permanecer por debajo de un cierto umbral. Lo mismo ocurre con las vibraciones. Colocaremos pequeños sensores en distintas partes del barco y a diferentes velocidades para registrar las vibraciones. Solemos registrarlo en los materiales. Si detectamos una tubería que vibra, vemos si es posible eliminar esa vibración colocando una pieza de goma o cualquier otro material que amortigüe el ruido. Por supuesto, intentamos evitar el contacto entre metales mediante el desacoplamiento. Durante las pruebas en el mar, se realizan maniobras extremas para evaluar el comportamiento del barco, así como también la distancia de parada y el radio de giro. Incluso aunque los sistemas de seguridad del barco limiten la posibilidad de ir demasiado lejos en las pruebas. Ponemos los motores a máxima potencia y los sometemos a pruebas fuera de lo normal. Por ejemplo, si tenemos 4 motores, hacemos una parada de emergencia en uno y valoramos cómo se comporta el barco solo con 3. Hay sistemas automáticos que distribuyen la carga, ya que si uno de los motores falla, podemos tener problemas a bordo. Comprobamos si el sistema responde rápidamente y distribuye la carga entre los otros 3. Los barcos modernos son muy inteligentes. No es como antaño, cuando antes de acelerar tenías que pedirle al jefe de máquinas que arrancara otro motor. Ahora el sistema reacciona automáticamente. El Meraviglia ha llegado a la recta final. En su interior, se ultiman los detalles, siempre con la vista puesta en la fecha de entrega. Teniendo en cuenta la penalización de 100.000 euros por cada día de retraso, el astillero de San Naser ha cumplido los plazos religiosamente, como con cada crucero. La fecha de entrega es vital para los clientes. Hace 6 meses que pusieron a la venta los pasajes para este crucero, así que es impensable que puedan perder 1 o 2 semanas de actividad. La fecha de entrega es inamovible y tiene que cumplirse a rajatabla. Cada vez que construimos una nueva serie de barcos, parece que es el mayor y el mejor que se haya hecho jamás. Los clientes nos empujan a hacerlos cada vez más grandes, más impresionantes para los pasajeros. Nosotros asumimos los riesgos industriales y tecnológicos y estamos muy satisfechos con los resultados. El Meraviglia no ha abandonado aún el astillero
y ya ha comenzado la construcción de otros cruceros. Siguiendo su ejemplo y gracias a las numerosas innovaciones desarrolladas para este revolucionario crucero transoceánico, el nuevo barco que se construya en este astillero seguirá el mismo camino de innovación y protección medioambiental. Se exige que los barcos sean cada vez más económicos, ecológicos e interconectados. La clave para mí está en que sean verdes. Estos barcos son más verdes. ¿Y por qué no un crucero a vela? Creo que los pasajeros valorarán muchísimo este aspecto en los próximos años, así como las zonas geográficas por las que navegan los barcos, que implementarán exigencias medioambientales más estrictas. Además, nos hemos acostumbrado a estar conectados y en eso el barco debe ser como tu casa. Ese deseo de innovación siempre presente, como hemos podido comprobar en el Meraviglia, hará que en el futuro se construyan barcos cada vez más grandes, con menos residuos contaminantes, propulsión eléctrica y, por último, la desaparición de los motores diésel en el corazón del crucero, una gestión del agua aún más eficiente y paneles solares capaces de abastecer a todo un barco. Los desafíos a los que tendrán que enfrentarse en las próximas décadas seguirán transformando a los llamados gigantes de los mares.